Primero vamos a ver las claves y luego vemos las estadísticas de su aula, ¿ya? Bueno, en general, el examen ha tenido unas estadísticas súper bajas. El promedio ha sido de 8,4, si mal no recuerdo, ese ha sido el promedio. Entonces ha sido un promedio bajísimo, ¿no? Como se podrán dar cuenta, con 8,4 pues no hacemos nada más, ¿no? Solo una, ¿sí? ¿No? Ah, sí. Algunas letras los ha salvado, me dicen. Ah, buenísimo. ¿Sí? Eh, Veamos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Chicos, miren, yo les digo algo, ¿ah? Hay algo que ustedes tienen que saber. Miren, em, cuando ustedes ingresan, ¿no? Al menos eso es algo que yo me di cuenta y justo cuando me di cuenta de eso, yo ingresé, ¿sí? Yo me di cuenta en preuniversitario hay como que tres grupos grandes. Bueno, un grupo grande que es el grupo que desafortunadamente está en nada, ¿sí? Otro grupo que de pronto está bien, ¿sí? Pero está en un promedio que sabe, pero que no es suficiente para el ingreso. Y está el otro grupo que es un poco más reducido, que es evidentemente el grupo del ingreso. ¿De acuerdo? Sí, el grupo que va a ingresar a la universidad. Entonces, ¿qué tiene ese grupo más chiquitito? Ese grupo que va a ingresar. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a tener? Conocimiento de algo, ¿de acuerdo? De algo que ese grupo, que de gente que sí sabe, de alumnos, de alumnas que sí saben, pero que les falta algo. En el caso de letras, por ejemplo, ¿no? En el caso de San Marcos, que era mi caso, yo me di cuenta que, digamos, ya estaba en el grupo en el que, digamos, no era alguien que estaba en nada, ¿no? Pero sabía y salíamos del examen, comparaba mi examen con el de mis compañeros, digamos, los que estaban ahí también más o menos, y teníamos, claro, habíamos contestado literatura, historia, filosofía, lenguaje, razonamiento verbal, pero lo que era ciencias, nada, ¿no? O muy, pero muy poco. Entonces, y estábamos dentro de ese promedio, de ese grupo que no estaba pésimo, pero tampoco estaba para ingresar, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, ¿qué es lo que tenía que hacer? Saber algo más de ese grupo del montón, que de pronto de ese grupo tú podías ingresar a varias universidades, pero no a esa que querías. ¿Qué es lo que me faltaba entonces? ¿Qué me podría diferenciar de los otros? Ciencias. Ujú. Ciencias. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hice en todo caso? Aprender ciencias. Y comencé con razonamiento matemático. Empecé a aprender, empecé a dejar de lado esa idea de que no, que las ciencias son aburridas, que son difíciles. Empecé con razonamiento matemático, de por sí tienes que saber aritmética, ¿verdad? Algo de álgebra, geometría, y o sea, me empezó a gustar, empecé a encontrarle el gusto a eso, ¿sí? Hasta física no llegué, ¿sí? Hasta física no llegué, pero imagínense, ahí me di cuenta, ¿sí? Me di cuenta de que ya comenzaba, cuando comencé a estudiar razonamiento matemático, me di cuenta que ya comenzaba a diferenciarme de esos compañeritos que respondíamos todo genial en letras, pero ciencias, ellos no respondían y yo ya había comenzado a responder. Hice eso y ingresé a la universidad. Sí, empecé a ingresar. Ahí dije, uno ya sabe. Entonces, ¿por qué te hago por qué te hago este comentario? ¿No? Porque yo escucho muchos que dicen, no, profe, letras no, no, letras no, yo lo que tengo que aprender es ciencias. Letras no, lo dejo para el final. No. Y yo he tenido una cantidad de alumnos, mis me faltó 0,04.
sí, faltó 0.03, ¿no? Ya, imagínate, ni siquiera por un punto, medio punto, menos de medio punto incluso, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que se puede hacer para responder este tipo de preguntas? Escuchar clase, ¿ya? Entonces, yo te recomiendo que siempre busques, ¿de acuerdo? Siempre busques diferenciarte del resto. Aquí, por naturaleza, la mayoría de ustedes va a inclinarse por las ciencias. Eso es natural en ustedes, supongo, ¿no? O sea, a ustedes nadie los va a obligar a estudiar cursos de ciencias porque por naturaleza a ustedes les interesa, les gusta eso. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para diferenciarse del resto? Saber un poco de letras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ahora, no todo el mundo, ¿ah? Chicos, créanme, sí, créanme que si uno arrastra ideas como que no, yo soy de ciencias, letras no, o lo contrario, yo escuchaba mucho eso también, ¿no? Pero créanme, ¿ah? Eso lo escuchaba en pre. Tú cuando ingresas a la universidad, escuchar comentarios de que no, yo soy literato, yo, ¿qué voy a saber de física? ¿Qué voy a saber de matemática? ¿No? O sea, un profesional de verdad, universitario, universitario viene de universidad, ¿sí? Si no, serías una persona especialista en un tema en particular, ¿ya? ¿Sí? Entonces, que tú digas, no, yo soy ingeniero, ¿yo para qué voy a leer? Créanme, chicos, que una de las falencias, sobre todo de alumnos de la uni, es esa, su falta de cultura general, que hace que se retrasen mucho, ¿no? Así que esas ideas que tienen, no, letras, no, ¿no? Yo lo he escuchado hasta de profesores. No, no, pero ¿cómo le van a tomar letras? Que vayan a San Marcos, entonces. Y digo, bueno, con razón tenemos los ingenieros que tenemos ahora. ¿No? ¿De acuerdo? Con razón, ¿no? Sí, pero hay que tener una capacidad amplia, ¿de acuerdo? No, de Jesús no lo he escuchado, afortunadamente, ¿no? Jamás. No, no lo he escuchado yo de Jesús. Al contrario, ¿no? Con las veces que hemos conversado, conversamos desde la perspectiva que estamos súper preocupados de la poca capacidad de lectura que tienen los alumnos, ¿no? Al alumno le dan un ejercicio con 3 líneas de lectura y ya se murió ya, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un grave problema, ¿ya? Bueno, la verdad, les soy honesta, chicos, ni me acuerdo el nombre de las personas que dicen eso, ¿no? Trato de tener memoria para cosas positivas y no para comentarios tan absurdos. Muy bien, listo. A ver, vamos a empezar entonces, chicos. Pregunta uno. Por el campo tranquilo de septiembre, del álamo amarillo, alguna hoja, como una estrella rota, girando al suelo viene. A ver, o sea, evidentemente que tenemos acá Simil. conector. Si Símil. hablamos de conector, Símil, símil, símil. ¿cierto? Perfecto. Mira cómo empieza tu enunciado, por, ¿de acuerdo? Empieza tu Hiperbalón. enunciado con un por. Ya Hiperbatón. de por sí, entonces estás viendo Símil. em, Hiperbatón. qué Desorden. tipo, ¿no? O sea, qué tipo de estás alterando el orden sintáctico. Deberías empezar con un sustantivo alteración, ¿cierto? Barquito, Estamos viendo barquito. eso, ¿no? ¿De acuerdo? Barco, barco. Como el Listo. cuy mágico. Entonces, ¿qué sería acá? Sería un Símil, símil hiperbatón. y un hiperbatón. Bésame. Alteración del orden sintáctico. ¿Difícil? No. ¿De acuerdo? Entonces, clave acá, barquito. ¿De acuerdo? Clave barquita. Vamos a ver a la siguiente. Sobre la Odisea. Odiseo relata sus viajes al rey de los feacios, ¿sí o no? Sí. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Sí. Él Esa. relata al rey de los feacios.
Digamos, no Eh, te acuerdas bien, vamos a la B. El protagonista escapa de Troya, no, ¿cómo que Falsa. escapa de no, Troya? regresa No, a No, falsa. Troya. no. Regresa Era a un héroe. Troya. Circe es quien lo retiene, no, Circe no lo retiene. Circe está con él poco tiempo, no los 7 años, ¿de acuerdo? Falso. Penélope se casa con un pretendiente, Falso. Falso. no, no se casa. Poseidón ayuda, convence a los Falso, dioses Miss. para... Nola, No, Nola. Falso. No. No, entonces, falso era Amoretti. Miss. Amoretti. ¿no? Clave, avioncito. No te Amorete no fue acordabas, profesor. podías sacarlo por descarte. ¿Ya? Sí, podías sacarlo por descarte. ¿Ya? Clave Miss, entonces estás de en las el águila, sí. 40, Sí, sí. avioncito. ¿Ya? ¿Sí? Está un poquito Sí, la sé más que rebuscadita, todo, ¿no? por la C, Miss. Por Sí, descarte salió. por descarte podíamos, ¿no? Entiendes. Sí, Sí, Miss, sí. vamos estoy a la entre la A y la C. 41. ¿Sí, mi amor? Vamos a la 41. A ver, sobre la tragedia griega. Surge en honor a Dionisios. Sí, lo Verdadero, dijimos en clase, verdadero, ¿ah? Lo dijimos en Verdadero. clase, ¿no? Según Aristóteles, su fin principal es la catarsis. Sí, también, verdadero. Verdadero. Casita, ¿verdad? casita, Verdadero. casita, casita. Casita. Características como la peripecia, la anagnórisis, Verdadero, verdadero. también, Verdadero, verdadero. Casita, ¿verdad? casita. Nola. Características. Y el Serpiente. drama, el drama es Cachimbe. una especie importante. Falso, falso, falso. Falso. Nola, Falso, porque no hay Descartes, ¿no? clave. por Descartes. Falso. Y Cachimbe. mira, Serpiente, y también serpiente. mira, entre tus claves tenías B, D y E, cuatro. O sea, ninguna de esas eran, definitivamente. Entonces solo te quedabas entre dos claves. Y era, obviamente, uno, dos y tres. Clave casita. ¿Sí? Bien. ¿Estamos bien? Clave casita. Sí, Tú, sí. tú, Complicado. ven. Tú, ven. Puedes, siempre ayúdate de tus claves. Siempre. ¿Ya? Sencillísimo, sencillísimo no estaba, pero tampoco estaba complicado. A ver, sobre Kafka. Verdadero, Realiza verdadero. una minuciosa descripción de la Verdadero, sociedad. Verdadero. No, verdadero. ¿de Verdura. Verdadero. acuerdo? Sí, a ver, miren, ¿ah? ¿Qué Verdadero. significa minuciosa descripción? A ver, ¿es minucioso decir que las personas, la sociedad del siglo XX se convierte en unos bichos como Gregorio Samsa? ¿O eso es una ¿Sí? metáfora? Metáfora. Es Metáfora. una metáfora. Entonces, no podemos decir que esa es una minuciosa descripción de la realidad, No, la malora. Ya fue ¿sí? mi. No es una... Ojo, sí Vamos. critica a la sociedad, pero no No, podemos pues decir que mi. minuciosamente él nos está describiendo a la sociedad, porque lo que él está haciendo es utilizar una figura, ¿de acuerdo? Una metáfora, ¿ya? ¿De A acuerdo? mí. Entonces, exacto, además que te acuerdas de los ismos de vanguardia. ¿No? Como el expresionismo que trata del absurdo y el surrealismo que trata del plano inconsciente, ¿ya? Entonces, o sea, eso, lo inconsciente lo ves en la realidad, no, el absurdo no, no es palpable, no es pragmático, ¿ya? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, nosotros no vamos a observar eso, ¿de acuerdo? Cuando mencionamos a Kafka, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, a ver chicos, si se calman, ¿ah? Por favor, cálmense. Ya saben que yo no tolero ese tipo de bromitas, doble sentido, ni nada de eso, ¿no? A ver, acá un paréntesis. Recordemos que peripecia, anagnórisis eran características del teatro que hasta ahora se siguen arrastrando, ¿ya? Peripecia recuerda que es justo el momento en el cual aparece un cambio, ¿sí? Un cambio importante, un cambio trascendental, ¿sí? Algo que de pronto no estabas esperando y que ocurre eso, ¿sí? Eso era la peripecia. Acuérdate que Aristóteles nos mencionaba, ¿no? Que para que la obra funcione tenía que tener ciertas características. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso lo vimos en clase también, chicos. Muy bien, entonces realiza una descripción minuciosa. Kafka, no. ¿Ah? Aborda el mundo de los sueños y del absurdo. Esto No, no. sí.
¿Sí? Sí, verdadero, verdadero. 2 y 3 vi. Sí, el absurdo. ¿Es Bueno, absurdo que él se haya ¿Verdad? convertido en un bicho de la noche a la mañana o no? sí, Sí. Claro, ¿de sí, acuerdo? Por sí, supuesto que sí, ¿no? Profesora, ¿Ya? todo correcto. profesora, Eso es precisamente expresionismo, ¿ya? Entonces la dos está bien. Tres, profesora, manifiesta rechazo. Sí, sí, te escucho. entonces es falso que donde dice la primera proposición que es detalloso o minucioso, Claro, ¿no? De la descripción. Eso es falso, ¿no? eso es falso, por supuesto. Quienes son detallistas son los realistas, ¿no? Madame Bovary, Fyodor Dostoyevsky, ahí sí, ¿no? Existen personajes como Emma Bovary, existen personajes como Rodion Raskolnikov, sí, por supuesto, ahí sí, o sea, la complejidad está, pero eso lo podemos contrastar, hay una descripción de la realidad, pero en el caso del siglo XX, vamos más allá, vamos a un conocimiento pero de esa cuestión profunda del hombre, no describir a la sociedad, sino analizar al hombre respecto a su sociedad, que es distinto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy Gracias, bien. profesora. Sí, perfecto. Manifiesta un rechazo contra el sistema opresor, claro, ¿no? Precisamente. Y representa la lucha contra el hombre contra la naturaleza, falso. Entonces sería dos y Barquito, tres, barquito. ¿no? Barquito, ¿cierto? Sí, por ahí ya me habían dicho que la clave acá es bar, ¿no? Dos y tres, ¿de acuerdo? Listo, siguiente, a ver, vamos a la 43 sobre Hemingway. Esta pregunta me parece que está media, no me Verdadero, gusta verdadero, mucho. verdadero. A ver, no me gusta mucho que por una palabrita, ¿no? Es como que, a ver aquí. El protagonista no consigue pescar Falso, nada por falso. más de 80 Falso, falso. días. ¿Falso? No consigue pescar nada por más de... Sí, pues por qué lo ¿Verdad, verdad? obligan a Votado, Manolín? votado. ¿Te acuerdas? ¿Por qué lo obligan a Ah, Manolín a dejar de acompañar a Santiago? Gracias. No verdadero, estaba verdadero, verdadero, mal, falso. pobre, ¿no? Entonces esto es Dura. verdadero. Mm, Manolín, el amiguito, ¿te acuerdas? El falso, jovencito, falso. Falso, falso. Falso. abandona. Y aquí el problema es esta palabra, ¿no? Definitivamente. No, Definitivamente. falso. Claro. Al final vuelve con él. Claro, ¿no? Él cuando ya, cuando ves preocupadísimo, ¿no? Que no retorna, ¿no? Lo acompaña, ¿no? El viejo, ¿ya? Datito. Entonces, por esa palabrita, definitivamente sería falso. Falso. Santiago se enfrenta contra los tiburones. Verdadero, Sí, verdadero. sí, se enfrenta ¿Verdadero? contra ellos, Verdadero. ¿verdad? El viejo llega al puerto solo Verdadero. con el espinazo, ¿verdadero? Verdadero. Verdadero. Espina. Entonces serían uno, 3 y Dadito, dadito. 4, dadito, Dado. Dadito. De ¿no? dinosaurio. ¿Estamos bien? Cero malas. Mis. Listo. Pero buenas. Dadito entonces, ¿no? Sí, sí, ¿te escuchó? ¿Estamos bien? Listo. Cero malas, dijo. Y cero malas también. Él y yo. El problema es la palabra definitivamente. A ver, 44. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Esto está súper falso, súper fácil, ¿ah? Lo dijimos en el repaso. Verdadero. ¿Beato Beatus ahí. Sile o no? Sí. Verdadero. La I creo que es. Sí, ¿te Pero creo que acuerdas que era. era el Beato Sile, la ciudad en contraste con la naturaleza? ¿Vemos esto acá o no? Hasta lo vimos como ejemplo. Verdadero. ¿De acuerdo? Uno, entonces, correcto. Vamos a ver siguientes. Usa la lira. ¿Te acuerdas que incluso en el repaso te lo dije? ¿Mm? No te compliques la existencia. Todo lo que tiene que ver con siglo de oro, poesía del siglo de oro, vas a utilizar versos endecasílabos y versos heptasílabos. ¿Te acuerdas que te dije? Y acá está. Usa la lira, entre paréntesis, versos endecasílabos y heptasílabos, ¿sí o no? Sí. Y si no, contabas, Dice, contabas. ¿cómo se cuenta mi? Siete, ¿Puedes hacer un repasito? no, contar las sílabas. Sí, yo intenté Y eso, pero también te no, los no, mencioné, mira, vamos a contarlo, no daban ¿ya? los Y números. también te lo mencioné, te dije,
Si a ti te sale 8 9, no te compliques porque seguramente hay un recurso poético, como por ejemplo una sinalefa, ¿de acuerdo? O como por ejemplo si es una aguda que se resta, ¿ya? Pero nunca vas a encontrar versos de 8, de 6, de 12, no. ¿Qué se usa acá sobre todo? 7, 11 o 14. ¿Sí? A ver, veamos. ¿Qué? A ver, un poquito más delgadito. Un ratito. Aquí. ¿Qué descansada vida? ¿Cuántas sílabas hay? Uno, 7. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cómo se llama eso? Hepta. Igual, con lo otro. Sigues contando por sílabas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te vas a dar cuenta que la segunda y la quinta miden 11 y todas las demás miden 7. ¿Cómo se llama eso? Heptasílabo y al de 11, Ende. endecasílabo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, vamos a encontrar versos endecasílabos y heptasílabos. Y eso sería correcto. Rima consonante, ¿sí o no? Falso. ¿Qué era lo Falso. consonante? ¿Te acuerdas? Medio rima, pero Musicalidad. Musicalidad. Que a ver, vamos a ver. Vida, ¿sí? Con Escondida. escondida. Exactamente. Y tenemos por otro lado, ¿sí? Ruido con oído. Ido con ido, sido. ¿Hay o no hay consonancia? Sí. ¿Lo Verdadero. vimos en clase? Lo vimos en Estoy clase, fino. ¿ah? Se viene la primera. ¿Sí? Lo vimos en clase, chicos, ¿ah? No me pueden decir que no. Sí, Y me Miss, acuerdo que también. incluso en esa clase nos quedamos bastante, porque quería terminar la idea con ustedes. Sí. A ver, el tema que sobresale es el desamor y lo histórico. No, pues chicos, ya, si tú no. has Ya hay marcado clave, eso Miss, ya ya es hay para clave marcar, ya. ¿ya? Cohetes. Falso. Falsa. Falso. Serpiente. Claro. La C. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, difícil. ¿Ya? La 45 estaba media. Ah, la 45. Ya. Entonces, esto está dando verdadero, verdadero y la última falsa. ¿Sí? Casa. ¿Ya? Casita. 45. A ver. Sobre Calderón de la Barca. ¿Qué es lo que más sobresale? Calderón de la Barca, pensamos en Era quién? enano, era enano, La vida en enano. sueño. Segismundo. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Enanito, enanito. Listo. ¿Tiene personajes campesinos? ¿Segismundo era un campesino o era... Falso. no, era el príncipe. Falso. Emplea diversas formas estróficas. Falso. Desarrolla tema nacionalista. Lo Falso. nacionalista Lirismo, siempre es lirismo. popular. ¿Ya? Lirismo. Exacto. Lírico, reflexivo. ¿Ya? Siempre, acuérdate, lo nacional siempre lo vas a relacionar con lo popular. Siempre. ¿De acuerdo? Y en el caso de la vida sueño, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de cuestiones Filosófico. filosóficas, exacto. ¿Qué es la existencia? ¿Qué es la libertad? ¿Para qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Sí? Entonces hablamos de qué? De un carácter filosófico. La E. Miss, ¿De saqué 20 en su acuerdo? curso. Saqué 20, Miss. Hay un 20 en el aula. Sí, Soy sí yo, hay Miss, un soy 20 yo. en el aula. Soy yo, Miss. Diga nombre, diga nombre. Qué bueno, me alegra, me alegra. A ver acá, un minutito, déjenme revisar, déjenme revisar su estadística ya del aula virtual. Acá está, virtual. Diga nombres, Miss, el Sí, 20. ver. ¡Hala! Pésimo, chicos. 7,4 tienen ustedes de promedio. El promedio de toda CEPRE en literatura ha sido ocho No, son punto Miss. uno.
¿sí? Que es pésimo el resultado, ¿ah? Pésimo. 8. ¿Qué haces con 0,8? Nada, ¿ya? Pero ustedes saben, el promedio de aula está debajo de eso, 7,4. Sí, no, pero tengo las estadísticas nada más. Según la estadística, sí hay un alumno de acá del aula virtual que ha dado completo sí, buenísimo, me alegra, chicos, ¿ah? Me alegra porque creo que ahora, si por ahí te equivocaste en una, hasta dos, estás bien. Entre una y dos, estás bien, ¿ya? No pasa nada si te equivocaste en una o dos. Es parte de. Pero tres, cuatro, cinco, seis, ya. O sea, tienes que mejorar y mejorar mucho. ¿Ya? Y acá el promedio, chicos, ustedes están con un promedio como los alumnitos de la tarde, que tienen, digamos, están prácticamente en la escuela. ¿Ya? ¿Sí? Eh, Bueno, repito, te equivocaste en uno o dos, estás bien, ¿de acuerdo? Estás bien. No pasa nada si te equivocaste en una o dos. Porque tampoco el examen ha estado fácil, fácil. ¿Ah? Hay ciclos en que el examen está pero regaladazo. Y reconozco que el examen no está como para regalo, como un regalo. No lo está. Está como para un 14, creo. ¿Sí? Pero veo acá la mayoría, ¿sí? En la pregunta uno el 47% se ha equivocado, solo un 34% marcó bien. La pregunta 2 igual, un 48% error. O sea, la mayoría de preguntas, o sea, menos la pregunta 43, solo la pregunta 43. ¿Cuál era la pregunta 43? A ver, vamos a ver, ¿cuál era la pregunta 43? 43. Ah, ya, la de El viejo y el mar. Solo esta pregunta es la única que estadísticamente han marcado bien la mayoría. Todas las demás, la mayoría, más del 45% se ha equivocado. Y tenemos un alto porcentaje también de alumnos que no han marcado. Y es un porcentaje alto de no marcar. ¿Sí? ¿De acuerdo? No se le Muy escucha. bien. Entonces, No se le escucha. ¿sí? Hay que mejorar. Sí. Ahora, sin embargo, también veo, por lo que me han ido contestando acá, chicos, veo que varios han marcado bien. ¿Ya? Varios han marcado bien. Repito, te equivocaste una, dos, no pasa absolutamente nada. Estás en el promedio. ¿Ya? Pero si te equivocaste más, tienes que mejorar. ¿Sí? Muy bien, chicos, vamos entonces ahora sí a la clase de ahora, ¿ya? Hoy día empezamos a hablar de narrativa latinoamericana, ¿ya? Vamos a hablar de narrativa latinoamericana o de literatura latinoamericana, ¿sí? Entonces, ya estamos en esa tercera fase, ¿ya? Primera fase, literatura universal. Segunda fase, literatura española. Y tercera y última fase, literatura latinoamericana, ¿ya? Empezamos entonces con el modernismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Die- Bien, chicos, 16 está bien, 15 está bien, 14 está bien, hasta 13. Hasta 13 yo creo que estamos bien, pero si sacas menos de 13, como el promedio de aula, como les digo, es 7,07. Están como el promedio, como te digo, de los alumnos de la tarde, que son alumnos de colegio. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Muy bien, listo, chicos. Empezamos entonces. Literatura latinoamericana, ¿sí? Modernismo. Primera corriente literaria surgida en Latinoamérica es el modernismo, ¿de acuerdo? Es el modernismo, ¿ya? Chicos, regálenme un segundito, por favor, regálenme un segundito.
Ya. Ahora sí, chicos, ¿sí? Eh, ¿cómo? Ya, listo, ¿sí? Muy bien, entonces, eh, ¿sí? Entonces vamos a ver la primera corriente literaria, ¿ya, chicos? Miren, esta es clásica. Primera corriente literaria surgida en Latinoamérica va a ser el modernismo, ¿de acuerdo? Va a ser el modernismo. Repito, esto es clásico, ¿ya? A ti te preguntan, ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Esto es importante porque si tú recuerdas cuando hablamos de literatura latinoamericana, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hablamos de literatura latinoamericana? Perdón, universal, alguna corriente literaria, ¿sí? Alguna corriente literaria es surgida en Latinoamérica, ¿te acuerdas? El romanticismo, la vanguardia, alguna de ellas ha surgido en Latinoamérica, ninguna. Todas las corrientes son europeas. Entonces, por eso es importante hablar del modernismo, porque va a ser la primera corriente literaria que va a surgir acá en Latinoamérica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y va a ser tan importante que incluso va a influenciar a la literatura española, ¿de acuerdo? Va a llegar a influenciar a la literatura española. Pero ahora, es cierto, es la primera que surge aquí en Latinoamérica, pero eh, sí, entonces, ahora, no surge de la nada. Es como todo en el arte y en cualquier ciencia, siempre va a tener qué cosa, influencia, ¿verdad? La influencia en este caso es del modernismo, perdón, del esteticismo francés. ¿De acuerdo? Va a ser del esteticismo francés. Entonces, Francia influencia al modernismo y el modernismo influencia a España. ¿De acuerdo? Va a influenciar a España. Y aquí tenemos, ¿te acuerdas de este poeta, ¿no? Que ya. Ok, Arianita. No los quiero confundir, ¿ah? No los quiero confundir, ¿sí? Arianita, claro, Arianita me dice, oye, pero ¿no habían escritores románticos, realistas también en Latinoamérica? No, sí hay, ¿sí? Ojo, lo que yo quiero decir es que surge, ¿sí, mi amor? Yo quiero decir que surge el romanticismo, el realismo, la vanguardia, ninguna de esas corrientes ha surgido en Latinoamérica. Ahora, que han llegado a influenciar a los latinoamericanos, sí, eso sí, definitivamente. Sí, mi amor, pero no es la corriente que haya surgido acá en Latinoamérica. Entonces, la que sí surge acá y llega a influenciar incluso a los españoles es el modernismo. ¿Sí? No sé si ahora sí me dejé entender. Sí, perfecto, mi amor. Muy bien. Listo. Ahora, el libro Ahora, más importante, ¿sí? tiene Jorge. influencia de Francia, ¿no? Tiene influencia de Exacto. Francia Así es, y Germán. expresa la sociedad española, ¿no? Expresa la sociedad Ajá, española. exacto. Francia influencia el modernismo y el modernismo influencia a los españoles. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el libro más importante del modernismo? ¿Será este que tenemos acá en la pantalla, azul? No, no es azul. Azul es el libro que, exacto, tal cual lo dice Gabrielito, es el pionero, es el iniciador, pero no es la obra más importante. La obra más importante viene exactamente, Juan Diego, Arianita, va a ser Prosas profanas. ¿Por qué azul no es el libro más importante? Sí marca el inicio, porque azul
tiene cuentos y tiene poemas. Los poemas son completamente modernistas, pero los cuentos no, los cuentos son de tendencia romántica. Entonces, por eso no es el libro más importante. El que es modernista de principio a fin es Prosas profanas, como bien lo recordaban Juan Diego y Arianita. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué se caracteriza la literatura modernista? ¿Qué tiene? Acá tenemos las características y les voy a explicar a ustedes. ¿Sí? El cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Es un ciudadano de mundo, ¿verdad? Es alguien que forma parte del mundo. Miren, yo me atrevo a decir que la característica más resaltante acá es la estética, ¿sí? A ver, ¿la estética qué es lo que estudia, chicos? La estética, La belleza. por La supuesto, belleza. ¿no? Por supuesto, ¿no? Que todo clarito en eso. La obra entonces modernista, ¿sí? La obra modernista va a básicamente buscar ser estética, ¿de acuerdo? Va a buscar ser estética. Entonces, hay una belleza, ¿no? Que va a resaltar, ¿de acuerdo? Esta belleza que va a resaltar, uno va a pensar, ¿no? Que como es latinoamericana, va a buscar una belleza solamente latinoamericana, pero no, y ahí a eso nos referimos con el cosmopolitismo, ¿de acuerdo? Sí, a eso nos referimos con el cosmo. ¿Por qué? Porque buscan encontrar la belleza donde esté, ¿de acuerdo? Belleza nórdica, sí, vamos a ver belleza nórdica en la poesía modernista. Belleza europea, donde esté, ¿de acuerdo? No solamente en Latinoamérica, ¿sí? ¿De acuerdo? No solamente en Latinoamérica, ¿ya? ¿Sí? A eso nos referimos con cosmopolitismo, ¿sí? Listo. La musicalidad, bueno, de esto hemos hablado ya, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de rima consonante, ¿sí? Cuando hablamos de rima consonante, ¿qué estamos hablando? Musicalidad. Cuando hablamos de verso medido, ¿de qué estamos hablando? De musicalidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces hay eso, hay verso medido, musicalidad, incluso hay una característica, una figura literaria que se llama aliteración, que es una repetición de sonidos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? El sincretismo, ¿de acuerdo? Lo sincrético, ¿qué cosa es? Nosotros, por ejemplo, somos una cultura sincrética. ¿Somos completamente españoles? No. ¿Completamente latino? Perdón, indígenas tampoco, ¿no? Somos, ¿qué cosa? Una fusión. A eso se llama sincretismo. Eso es lo que vamos a ver también dentro de la poesía modernista. ¿De acuerdo? Y lo exótico, ¿qué cosa es algo exótico? Es algo ajeno, diferente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eh, ok, se lo comento, Gabriel, ¿sí? Exacto, somos una suerte de todas las sangres. Entonces, el sincretismo es eso, es una fusión de, y eso es lo que también vamos a ver en la poesía modernista. Tenemos autores de diversas partes de Latinoamérica, ¿no? Obviamente el que más sobresale es el nicaragüense Rubén Darío, ¿de acuerdo? ¿Sí? Perú tiene a Chocano, Cuba tiene a Martí, ¿de acuerdo? Etcétera, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, acá tenemos un ejemplo probablemente lo conocen, ¿no? A este poema. ¿Se acuerdan? La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. A ver, hasta ahí nomás, porque no tenemos tiempo para variar. ¿Hay musicalidad o no hay musicalidad, chicos? ¿Mm?
Y hasta en sonidos, miren, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente la musicalidad está en la rima consonante, princesa, fresa, oro, sonoro, color, flor, no solamente ahí, sino también a eso que les acabo de decir, se llama aliteración, esa repetición del sonido, por ejemplo, de la S o de la R. ¿Sí? ¿Estamos bien? Musicalidad hay entonces. Simbolismo también, ¿ya? ¿Sí? Simbolismo también. Princesa. Simbólicamente, ¿qué es una princesa? ¿Sí? ¿Qué representa? Pobreza, debilidad. ¿Qué cosa representa? Lo contrario, ¿verdad? Princesa va a representar todo lo contrario, ¿no? ¿Cierto? Va a representar todo lo contrario. Entonces, hay mucho simbolismo, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Cosmopolitismo. ¿La princesa es Profesora, un símbolo latinoamericano? ¿Qué dicen? profesora, el Sí, Germán. modernismo acá en Latinoamérica empieza con la obra de Azul, no, sino otra obra, ¿no? Ay, perdón, chicos. No, acá comienza con azul, chicos, ¿sí? Comienza con azul, ¿ya? Precisamente por eso es Rubén Darío el representante más destacada, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Gracias, profesora. Precisamente por eso. Ahora, en Perú tenemos obviamente a otros autores. Tenemos a Chocano, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del país, vamos a tener a autores que van a ser obviamente más representativos. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, si hablamos de cada país, ahí vamos a ver una diferencia. ¿Ya? Ahí sí vamos a ver una diferencia. Pero de manera general, no, es Darío. ¿Ya? Darío es quien va a ser como que el iniciador de todo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Entonces acá tenemos simbolismo, tenemos cosmopolitismo, tenemos cosmopolitismo, ¿por qué? Porque, repito, una princesa no es un símbolo latinoamericano, ¿ah? No va a ser un símbolo latinoamericano. Una princesa va a ser un símbolo básicamente europeo, ¿cierto? Sí, un símbolo básicamente europeo, ¿ya? Entonces hay cosmopolitismo. Belleza también, claro, pues no, porque una princesa básicamente busca representar eso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo las características que hemos mencionado, ¿ya? Sí, eso es lo que, la idea del modernismo. El modernismo va a ser una poesía que lo que busca, ¿sí? Siempre lo que va a buscar es decirte las cosas a través de una cuestión estética, ¿ya? Te lo va a decir a través de una cuestión estética, pero, ¿sí? Hay una crítica también acá, porque aquí, si tú analizas el poema, hablamos de una princesa, ¿sí? Pero una princesa que en teoría debería estar contenta, alegre, con muchísimo poder, porque eso es lo que simbólicamente representa una princesa, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo está esta princesa? Está pálida, está enferma, está triste. La flor, ¿qué representaría una flor, chicos? Belleza. Pero ¿cómo está esta flor? Desmayada. La música, ¿qué representa? La música nos da energía, ¿cierto? La música representa alguna emoción. Pero aquí, ¿cómo está el teclado? Está mudo. Sí, entonces aquí está la crítica precisamente que nosotros, sí, siempre vamos a encontrar en el modernismo. Yo siempre digo esto, el modernismo es una poesía, sí, que tiene muchísima belleza, pero tan bella, sí, ¿de acuerdo? Es un poema, ¿de acuerdo? Que está tan, que te habla
Muy bien, ¿sí? Entonces, eso es el modernismo, chicos? No se le ¿Sí? escucha, no se le Ah, escuchaba. ya, les decía que la poesía modernista es un poema que va a hablar mucho aparentemente de belleza, porque hay mucha simbología, musicalidad, ¿no? Consonancia. Sin embargo, hablamos de una cuestión crítica, ¿de acuerdo? Hay mucha crítica aquí, ¿sí? Como les decía, el ejemplo de la princesa, ¿no? Una princesa, naturalmente, lo que tiene que hacer es representar poder, vitalidad, belleza, pero acá hablamos de una princesa débil, triste, ¿cierto? Enferma, a pesar que está sentada en su silla de oro. Entonces el modernismo, yo siempre digo esto, la poesía modernista es un poema que aparentemente te habla de belleza, pero en el fondo lo que está haciendo es criticarte. Sí, hay una crítica de absolutamente todo. Chicos? ¿Sí? Listo, muy bien. Sí, se entendió, ¿no? Pasamos ahora a la narrativa latinoamericana. Y esto es algo que ustedes conocen bastante, pero sobre todo conocen la última etapa, que es el boom. ¿Se acuerdan del boom? Probablemente la mayoría de nosotros conoce el boom latinoamericano. Pero para que lleguemos a esta famosa etapa de apogeo o denominada boom, ojo, dejamos de lado el modernismo, estamos hablando ahora de la narrativa latinoamericana, ¿de acuerdo? De la narrativa, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de narrativa? Hablamos de tres etapas: etapa emergente, etapa de consolidación y etapa de apogeo, pero más conocida como el famoso boom latinoamericano, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de narrativa latinoamericana, nos vamos a situar ya en el siglo XX. Sobre todo la etapa, a ver, el nombre te ayuda un montón. Emergente, ¿qué significa? Emergente significa que surge, emerge, luego se consolida y finalmente va a tener una etapa de apogeo. ¿De acuerdo? Finalmente tiene la etapa de apogeo. Hoy vamos a hablar de la etapa de consolidación y la siguiente semana hablamos del boom latinoamericano. Sin embargo, la consolidación y el boom van a tener características semejantes, ¿ya? Entonces, nos está ganando el tiempo, como siempre, pero no se preocupen que la siguiente clase que hablemos de boom, vamos también a hablar, ¿sí?, de ciertos elementos que vamos a ver desde la etapa de la consolidación. En esta etapa, en la etapa de la consolidación, nos encontramos con dos autores importantísimos: el argentino que tenemos acá, ¿no? Jorge Luis Borges, y el mexicano Juan Rulfo, ¿de acuerdo? Una de las cosas que tenemos que recordar de Borges, que es probablemente el mejor escritor latinoamericano que hemos tenido, pero que nunca fue galardonado con el premio más importante. ¿Cuál es el premio más importante, chicos, que debería recibir un escritor? El Nobel de Literatura. Obvio, ¿no? Claro, obviamente hay muchos premios importantes, pero el Nobel, ¿cierto? El Nobel. Buena pregunta. ¿Por qué es un gran escritor latinoamericano? Tiene muchas características, como por ejemplo su mirada respecto al conocimiento, a la cultura, ¿sí? Es muy erudita su literatura, ¿sí? Además, también él va a incluir muchos elementos que ustedes, por ejemplo, ven en la física, ¿sí? Conceptos importantes, ¿de acuerdo? Metafísicos, ¿no? Metafísicos como, por ejemplo, el concepto del todo o el concepto de la nada, ¿sí? ¿Qué cosa es el todo, chicos? Sabemos que existe, ¿verdad? O la nada, también sabemos que existe, ¿no? No obstante, lo podemos nosotros demostrar o evidenciar en, ¿sí?, alguna fórmula matemática. ¿Mm? Es que, por supuesto que existe la nada, chicos.
si nosotros aceptamos el todo, tenemos que aceptar a la nada también. El detalle está que existe como concepto, pero pragmáticamente no lo podemos evidenciar. ¿De acuerdo? Así como el todo. Entonces, Borges es muy metafísico. ¿De acuerdo? También vamos a encontrar mucha literatura fantástica precisamente por eso. ¿Ya? Mucha literatura fantástica. Y él prefiere los cuentos. Él es un gran cuentista, poeta también y ensayista, ¿de acuerdo? Entonces va a tener muchísimas referencias eruditas, desarrolla, como les digo, una narrativa fantástica, tiene mucha influencia de la narrativa policial. Ojo, no es que te va a presentar un muerto y aparece el fantasma, así tipo las series del FBI, no, 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 ¿ya? No, no nos referimos a esto. Narrativa policial quiere decir que hay un enigma que debe resolverse. ¿Sí? A eso nos referimos con narrativa policial, ¿no? Que siempre va a haber un enigma que en el cuento se busca resolver, ¿de acuerdo? Mucha, Como pero Scooby-Doo. mucho, mi amor. Digo como Scooby-Doo. No, no necesariamente, no. Es un enigma, pero sobre todo que va a tener más que ver con una cuestión de pronto de algo que se quiere descubrir, más con unas cuestiones más filosóficas, más metafísicas, como por ejemplo el hecho de, imagínate que tú te vayas hoy día a un parque, te sientes a leer de pronto algo de, que te han dicho, ¿no? Y se aparece una persona bastante mayor que tú y te dice, digamos que tú te llamas, qué sé yo, pues Juan López, y te dice, tú eres Juan López, ¿no? Tú le dices que sí. Dice, yo también soy Juan López, pero yo soy Juan López, obviamente, del futuro, ¿no? ¿Sí? Y te empieza a decir, mira, yo soy tú, pero del futuro. Y te empieza a contar cosas, ¿no? Que tú obviamente sabes de tu vida, te describe cómo es tu habitación, cuáles son tus libros más importantes, o sea, te cuenta cosas que solo tú en teoría debes saber. ¿No? ¿De acuerdo? O sea, por ahí va la literatura de Borges, ¿no? A eso le llamamos ese tipo de narrativa policial, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver con lo metafísico, lo filosófico y también el empleo de la simbología, ¿no? ¿De acuerdo? La biblioteca que va a representar el conocimiento, por ejemplo, ¿no? Los tigres, los laberintos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y a ver, rapidísimo. Juan Rulfo, este otro gran escritor. Miren, nosotros cuando hablamos de escritores, acá no estaba, ¿no? Los libros más importantes de Borges son ficciones, ¿de acuerdo? O El Aleph y otros cuentos, ¿ya? Ese es digamos, el título de los cuentos más representativos. En el caso de Rulfo, vamos a tener solo dos obras. El Llano en Llamas, que es un libro de cuentos, y Pedro Páramo, que es una novela. Rulfo no escribió más, escribió guiones de cine, sí, pero no escribió más. Rulfo es un escritor mexicano. Como todo gran escritor mexicano, está marcado por la famosísima Revolución Mexicana, ¿de acuerdo? Aborda mucho el tema de la violencia, de la pobreza, del campesino, ¿sí? Y todo lo que ocurre en México precisamente post-Revolución Mexicana. Eso es lo que vamos a ver en los 17 cuentos del Llano en Llamas, ¿de acuerdo? Donde pues se aborda el tema de la desigualdad, de la violencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Y bueno, también el tema de la soledad. Y representa mucho el habla de los campesinos, ¿ya? Y bueno, para terminar con Pedro Páramo, recordemos pues que es una novela cuyo protagonista no es Pedro Páramo, sino Juan Preciado, ¿cierto? Juan Preciado, que es uno de los tantos hijos que va a tener Pedro Páramo,
y que viaja a Comala para buscar a su padre, precisamente por pedido de su madre. ¿Sí? Va a viajar por pedido de su madre a buscar a su padre, a conocer a su padre. Pero cuando llega a Comala ocurren hechos muy particulares, bastante particulares, como por ejemplo que aparecen y desaparecen personas, ¿sí? O de pronto va a aparecer él, ¿no? Que se va a sentir como que no está en un espacio o aparece en otro. Finalmente, pues, Comala va a ser una suerte de metáfora de México post-revolución mexicana. ¿Cómo quedó México después de la revolución? México va a quedar prácticamente como un país lleno de muerte, ¿de acuerdo? Un país que no va a quedar, por ejemplo, con una gran cantidad de hombres, porque la mayoría mueren en la revolución, ¿de acuerdo? Está narrada en primera persona y finalmente Juan Preciado se va a dar cuenta al final que él está muerto y que todas esas cosas que han ocurrido es precisamente porque está en un pueblo habitado por fantasmas, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros vamos a denominar realismo mágico, ¿sí? Listo. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar aquí. Nos hemos pasado de tiempo para variar. ¿Sí? A ver. Recording stopped. ¿Ya? Listo. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar aquí. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias a ustedes. Sí, la pasé muy bien. Gracias. Sí, me preguntan cómo pasé el Día de la Madre. La pasé bien, chicos, ¿sí? Solo que ahora estoy en la. Bueno, he tenido que venir acá a que me pasen un poco de, de hierro, parte de, ¿no? Por eso es que también me he demorado un poquito, ¿ya? Ay, no les pasé las claves, chicos. Ay, Dios. A ver, a ver, regálenme un segundito, ¿ya? Se las dicto, por favor, chicos. ¿Ya? Regálenme un segundito, es verdad, ¿no? Me fui de frente a me fui de frente y no les di las claves de la semana 9. A ver, un ratito ya, chicos. Permítanme un segundo, por favor. A ver, semana 9, semana 9. Ya, a ver. Esto sí creo. Ajá. Semana 9, ¿ya? Acá. A ver. A ver, un ratito, y acá está. Les voy a proyectar esto, ¿ya, chicos? A ver, les dicto claves de la semana 9, por favor, chicos. Se me pasó. ¿Ya? Evaluación 9. 1, escalera. 2, dadito. 3, perdón, ahí ha habido un lapsus de claves, ¿no? Es la E, lo que sería la dama, a quien el héroe dedica sus hazañas, es Teresa Panza. ¿De acuerdo? ¿Sí? 3 sería escalera, ¿ya? 4, barquito. 5, escalera. 6, escalera. 7, casita. 8, dado. 9, dado. 10, barquito. ¿Sí? ¿Estamos bien? Se logró, chicos. La 8 sí la dimos, ¿ah? La 8 sí la dimos, Guido. La 9 les he dictado. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver, te dicto la 8 también. ¿Ya? A ver. Semana 8, a pedido de Guido. A ver, semana 8. Semana 8.
A ver. Semana 8. 1, avión. 2, avión. 3, dado. 4, barco. 5, escalera. 6, barco. 7, escalera. 8, dado. 9, casa. Y 10, escalera. ¿Sí? Eso es de la semana 8. ¿Ya? Listo, muy bien. Ok, yo le comento eso a Gabriel, ¿sí? Listo, chicos, nos quedamos aquí entonces, ¿ya? Nos vemos la siguiente semana. Les envío un gran abrazo. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao.